Entonces, hay algo que nosotros debemos cambiar en todo este proceso. Iglesia, no solo es creer en Dios o creerle a Dios, no solo es haber recibido el milagro que ya recibimos. Gracias, hay 2 que recibieron milagro, el resto no ha recibido nada. No solo es recibir el milagro que ya recibimos, no solo es que nuestra vida familiar ha sido cambiada, sino que esto es un proceso. Diga conmigo, proceso. ¿Y cuál es este proceso? Es un proceso de transformación. Somos transformados, cambiados. La palabra dice, somos transformados, cambiados a la imagen de Jesucristo. Ahora, no todos estamos terminados. Este es un proceso. Diga conmigo, proceso. La Biblia dice que vamos a caminar de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Entonces estamos viendo de lo que dice la Escritura que esto es un caminar en un proceso que es un proceso continuamente presente. Diga conmigo, continuamente presente. O sea, todos los días estamos, si me prenden luces aquí porque está muy oscuro acá, todos los días estamos siendo transformados. Diga conmigo, transformados. Diga conmigo, transformados. Entonces, toda transformación comienza en la mente. ¿Aló? Todo cambio comienza en la mente. La palabra de Dios nos enseña. Había un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Cuántos se recuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Y la misión de Juan era anunciar la venida de Jesús. Amén. Para eso vino Juan. Juan vino a anunciar la venida de Jesucristo. Y Juan, su mensaje fue: arrepentíos porque Cristo está por venir. El Salvador está por venir. El Emmanuel está por venir. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, la palabra arrepentíos que predicó o que enseñó Juan era arrepentirse de los pecados. ¿Cuántos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Y Jesús, cuando viene Jesús, el mensaje de Jesús era: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. He aquí, Él representaba el reino de Dios. ¿Alguien me dice amén aquí? Entonces, los dos hablaron de la palabra o usaron la palabra arrepentimiento. Pero la segunda palabra, arrepentimiento, usada por Jesús es la palabra metanoia. En el original, tengo que entrar aquí para poder desarrollar lo que necesito desarrollar. La palabra, en el original, la palabra metanoia es cambio en la manera de pensar para tener un cambio en la manera de vivir. ¿Aló? ¿Cuántos están tomando nota aquí? Entonces, Juan el Bautista usó la misma palabra, arrepiéntanse, pero el mensaje de Juan era arrepentirse de pecado. Jesús usa la misma palabra, traducida en el español, arrepentirse, pero en el original es metanoia. La palabra metanoia es un cambio en la manera de pensar para tener un cambio en la manera de vivir. Entonces, todo cambio en nuestra vida comienza cuando cambiamos la manera de pensar. Usted nunca va a tener un cambio en su manera de vivir si usted no tiene un cambio primero en la manera de pensar. Por esa razón, yo le enseñé la semana pasada de liberación. Y cuando le enseñé de liberación, yo le dije a usted, todos los dardos de Satanás vienen en la mente, porque aquí es donde se piensa. ¿Aló? Están aquí conmigo, ¿no es cierto? Aquí es donde se piensa. Por eso que Satanás trabaja en la mente. Cuando nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Nací pobre, mi familia es pobre, todos fueron pobres, pero Cristo Jesús nos ha hecho ricos, dice su palabra. Mi familia tiene una maldición de enfermedades. Mi familia viene de una maldición de cáncer, de enfermedades. Pero dice la palabra que Cristo Jesús, por su llaga, fuimos
Dígalo, fuimos sanos. Amén. Entonces, tengo que tomar, y le voy a decir algo aquí, la mentalidad de reino. Hay dos mentalidades: la mentalidad del mundo actual y la mentalidad del reino. Ambas mentalidades se oponen entre sí. La mentalidad del mundo natural me dice: no vas a poder, no estudiaste, no eres capaz, no eres esto, no eres aquí, no naciste con billete. ¿Aló? Eso me dice la mentalidad del mundo. Eso me dice: nunca lo voy a lograr. Pero la palabra de Dios me dice: todo lo puedo. ¿Alguien está aquí que me ayude a predicar esta mañana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, toda la sabiduría que puede venir a través de un estudio o de lo que sea, alguien está aquí conmigo, Cristo me la va a dar, Dios me la va a dar, Dios me va a bendecir. ¿Alguien me dice amén? Entonces, tenemos que cambiar, nuestra mentalidad de ser un refugiado a ser un guerrero. Ahora, le pongo otro principio. Para alcanzar todas estas bendiciones hay que pelearla. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que... Entonces, las bendiciones, hay más de 3,000 bendiciones en la palabra de Dios, ahí escritas. ¿Para quién son? Para nosotros. Diga, esas bendiciones, diga conmigo, esas bendiciones son para mí. Son para mí. Más de 3,600 bendiciones. Pero esas bendiciones tengo que forzarlas. Tengo que empujarlas. No me puedo quedar en casa sentado esperando que las cosas ocurran. Ahí están las bendiciones, está la palabra de Dios. Dios me separó, Dios me escogió en el vientre de mi madre, pero esas bendiciones yo tengo que forzarlas, empujarlas. ¿Cuántos están sin trabajo ahora? Levante sus manos. Levántese temprano mañana, ore a Dios, vaya a golpear todas las puertas que se le atraviesen. Levantarse temprano no es a las 12 del día, se levanta a las 5 de la mañana, se pone a orar, le dice: Padre, tú me das favor y gracia, tú vas delante de mí. A las 7 de la mañana empieza a golpear puertas, empieza a ir a donde lo que tú sabes hacer, y te aseguro que mañana tienes trabajo. El que cree lo recibe. Pero no puede salir a las 12 del día, no puede salir así como así. Primero va a la presencia del que abre toda puerta, del que bendice nuestra vida. ¿Alguien me dice amén aquí? Entonces, vamos a 1 Samuel 22:1. Mire lo que dice 1 Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Historia, para ponernos en el concepto. David fue ungido de niño para ser rey en Israel. David fue ungido de niño para ser rey en Israel. Ahora, él fue un muchacho, de joven, fue un muchacho guerrero. Cuando tenía entre 13 y 15 años, vino y se paró delante de ¿quién? De Goliat, un gigante. Todo el pueblo le tenía miedo a ese gigante. Y vino David y dijo: ¿quién es este incircunciso, hijo del diablo, que osa levantarse contra el pueblo de Israel? ¿Cuántos son pueblos aquí? Hijos de Dios, adquiridos a precio de sangre. David se paró con 5 piedras, volteó a ese gigante. Desde muchacho David fue un guerrero, pero David tuvo otra cosa. David respetó la autoridad. Dile al que está a tu lado, te van a hablar ahora. David respeta la autoridad. No era su tiempo, pero él esperó el tiempo de Dios. Dios le dijo a través del profeta: serás rey, serás rey. ¿Y qué hizo David? David esperó su tiempo. Porque cuando tú caminas en el tiempo de Dios,
Dios te va a bendecir. Hay gente que ya se cree que se come al diablo, amén, y se anda haciendo cada cosa ahí y se va de fracaso de tumbo en tumbo, porque no es el tiempo. David esperó su tiempo. David no dividió a Israel. Aló, porque Dios no opera en la división. David no dividió a Israel. David esperó su tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Vino celo del rey. El rey le agarró celo. El rey le agarró envidia. Amén. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Al rey le dio celo. Entonces, aquí ocurre esto, para que entendamos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Él no se quiso enfrentar contra el rey. Él huyó porque todavía no era su momento. Y huye, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿A dónde vinieron? A una cueva de Adulam. ¿Y quiénes más vinieron ahí? Mire, David no vino solo, vinieron sus hermanos, pero también se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Oiga, la iglesia que levantó David se parece a esta. Aleluya. Llegaron ahí a la cueva los que venían de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Cuba, de Alto Hospicio. Llegaron todos los afligidos, los enlutados, y fue hecho David pastor de ellos, jefe de ellos. Y tuvo David 400 hombres. ¡Wow! David tuvo un ejército y forma un ejército con gente menoscabada, menospreciada, endeudada. Eran 400 personas amargadas, llenas de problemas, endeudados. 400 hombres que habían sido mencionados por la sociedad como inútiles, no clasificaban en nada. No clasificaban para un trabajo, no clasificaban para una visa, me dieron certificado de expulsión. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Entonces, muchos de nosotros hemos tenido experiencia de ser refugiados. Aunque seamos de nuestra nación o de esta nación, hemos sido refugiados. ¿Por qué razón? Porque hemos estado huyendo de algún problema. Amén. Muchos de nosotros, de alguna o de otra manera, no necesitamos venir de otros países, como muchos hermanos y hermanas vienen aquí, sino que hemos estado huyendo de un problema, hemos estado huyendo de una crisis, hemos tenido una mente que es una mente de refugiado. Necesitamos cambiar nuestra mente. David se encargó de ser pastor, apóstol, profeta, padre espiritual de todas estas personas, afligidos, endeudados, amargados, etcétera, etcétera, etcétera. Así comenzó este ministerio. Hace 21 años atrás, cuando yo empecé con mi esposa, mi familia aquí, comenzamos así con gente endeudada, amargada, pero Dios ha ido cambiando su mentalidad. Pero todos los días yo veo que sigue llegando este grupo o este remanente de personas. Pero mi misión como padre espiritual de esta casa, como pastor de esta casa, es decirte que Dios te estableció para que seas cabeza y no una cola. En el mundo te dijeron que eres cola, pero Dios dice: te llamé por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Entonces, David mismo estaba huyendo de Saúl. Los que saben mi vida o los que conocen mi vida, yo no soy originario de Iquique, vengo de otra ciudad. Dios me trajo a este lugar. O sea, Dios me hizo a mí vivir la misma experiencia de llegar a un lugar desconocido, una ciudad que no me gustaba, porque no me gustaba nada, pero Dios tuvo que convencerme. ¿Está conmigo, iglesia? David huye de Saúl. David no quiere matarlo.
Saúl, ya le dije a usted, estaba lleno de envidia. Hoy en día hay un montón de gente alrededor nuestro, suyo, mío, que nos tiene envidia. Hay un montón de gente que está esperando nuestra caída o tu caída. Esto es natural, esto se mueve. Porque usted tenga un perro, le tienen envidia. Porque tenga un gato, le tienen envidia. Aló, tiene un auto, ya te tienen envidia. Tienes un mejor trabajo, ya te tienen envidia. Entonces David se fue a esta cueva. ¿Cómo se llamaba la cueva? Adulán. ¿Qué significa la palabra Adulán? Refugio. David vino a esta cueva, a este refugio. Dios lo trae a él, pero 400 hombres vienen con él. Entonces, esta es la cueva de Adulán. Esta iglesia podríamos llamarla también la cueva de Adulán. Ha servido y seguirá sirviendo para muchos de nosotros como un refugio donde vamos a ser adiestrados. Amén. Entonces, David no está huyendo por miedo. Ojo, David está huyendo porque no quiere matar a Saúl, porque todavía no ha llegado su tiempo. Ponga atención aquí. Él no quiere tocar al ungido de Jehová. David dice: yo no puedo tocar al hombre de Dios, porque Saúl, a pesar de que él se había perturbado, se había apartado, él era un escogido de Jehová. Por eso, iglesia, tenemos que aprender nunca tocar el manto de un ungido de Dios. Nunca hablar en contra de un hombre o mujer de Dios. Mejor es huir que tocar ese manto. El manto que usted toca es el manto que a usted lo juzga. Tenemos que ser respetuosos. Ay, pero apóstol, pero es que esa persona, déjelo. Esa persona rendirá cuenta a Dios. E igual que usted y yo vamos a rendir cuenta. Es mejor que usted no dé cuenta por haber tocado un manto. Mejor, como dicen los colombianos, calladito te ves bonito. Dígale que está a su lado: calladito te ves bonito. Entonces David no quiere tocar el manto, no quiere tocar al ungido. David está ahí con estos 400. Y veamos lo que dice 2 de Samuel 23:8. David viene y mira de dos maneras. Número uno, mira a esta gente como endeudado, enlutado, triste, amargado. 7 aquí. David los mira con deuda, los mira, pero los mira con la mirada de Dios. Hay una mirada que es la mirada natural: amargado, destruido, sin nada, pero hay otra mirada que es la mirada espiritual. Y David dice: ¿hará Dios algo con alguno de ellos? Con nadie. ¿Hará algo Dios con alguno de ellos? Claro que lo puede hacer. Entonces David dice: yo voy a mirar con la mirada de Dios. No voy a mirar de manera natural, voy a mirar con los ojos que Dios está mirando. Cuando Dios te vio, Dios no te ve destruido, Dios no te ve amargado, Dios no ve tu matrimonio destruido, Dios no ve tus hijos en el mundo. Dios dice su palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Por lo tanto, esa es, ay Dios santo, esa es la mirada. Diga conmigo: esa es la mirada de Dios. Entonces David mira a esta gente, la mira amargada, destruida, maloliente. Pero hay otra mirada, es la mirada de Dios. Entonces, ¿cómo Dios te ve? Es la pregunta. Rapidito, ¿cómo Dios te ve? Dios no te está mirando como el mundo te ve. Dios te mira de una manera diferente. ¿Cuántos me dicen amén aquí? Entonces, 2 de Samuel 23:8. Estos son los nombres. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Ay, Dios santo. Arriba que vimos en Samuel 22:1, vinieron los amargados, los destruidos, los bla bla bla. Pero 2 de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres
de los valientes. Pregunta. ¿Qué pasó? 23:1, amargado, destruido, etcétera, endeudado. 23:8, en 7 capítulos. ¿Aló? Ahora dice, estos son los nombres de los valientes. ¿Aló? De los valientes que tuvo David: José, Bexabé, el Tacmonita, principal de los capitanes. Stop, perdón. Creo que estoy leyendo mal. ¿Capitanes? ¿Dice capitán en su Biblia? O sea, David, ¿qué es lo que hace ahora? Ahora está formando un ejército. La Biblia dice que somos el ejército de Dios. ¿Amén? Entonces, ahora David está formando un ejército. ¿Con quiénes? Con los colombianos, con los venezolanos, con los peruanos, con los bolivianos, con los cubanos. ¡Aló! Golpea al que está a tu lado y por ahí aparecen unos chilenos. Entonces David ahora está formando un ejército. En 7 capítulos dice los principales de los capitanes. Este era el ardino, el asnita. ¿Qué dice la Biblia? Que mató 800. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a cuántos vas a matar? En el espíritu, por favor, ¿ya? Le hablé de guerra espiritual la semana pasada. Le hablé de dominio, de principado, de potestades. Entonces, aquí estoy. Dice, eran enlutados, endeudados. Amén. Y ahora es un ejército. Y menciona a este ejército, los nombres de ellos, les da un rango. Y dice que este último, Adino el Esnita, mató a 800 hombres en una ocasión. En 7 capítulos. Usted ya lleva como 10 años ya. ¿Aló? Dice, en 7 capítulos, el endeudado, el enlutado, se convierte en ¿qué? En un ejército, se convierte en un capitán. Y en una vuelta, mata 800 personas. 800 de un viaje. 800 de una sola. 800. Ahora, quiero que me entienda qué es lo que son espíritus. Por eso yo le tuve que enseñar la semana pasada de liberación. Si usted no vino el domingo, vea el mensaje en las redes sociales, en mi canal de YouTube, vea el mensaje. ¿Cuántos mató de una? 800. 800, ¿qué? 800 de una sola vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mentalidad. Está hablando de valientes, eran ex amargados, ahora son soldados. ¿Qué sucede? Quiero ir más allá. Recordemos que Israel estuvo esclavo por más de 400 años. ¿Dónde estuvo esclavo? En Egipto estuvo esclavo más de 400 años. ¿Qué es lo que hacían ahí? Ladrillos. Eran ladrilleros, eran esclavos. Y ahora Dios cambia la mentalidad de este pueblo, de esta gente. Él les cambia su mentalidad. Hoy en día usted llega a la iglesia, a esta iglesia, como refugiado, como enlutado, cansado, endeudado. Se me duerme mientras yo predico. ¡Aló! Libérese de ese espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios te trajo para que tú cambies. Dios te trajo para que tú prosperes. Dios te trajo para que tú estés sano, para que tu casa sirva al Señor, para que tu familia esté sirviendo a Dios.
para que cambie maldición por bendición. Te tiene que dar una ira santa. Lo que te enseñé el domingo pasado. ¿Quién es tu enemigo? Satanás. El enemigo nuestro se llama Satanás, el que nos ha querido tener enfermo, angustiado, atormentado. Te tiene que venir una ira santa y te tienes que convertir en el ejército y empezar: Padre, en el nombre de Jesús, yo me levanto este día contra las maldiciones generacionales, me levanto contra la enfermedad, me levanto contra la pobreza. Hoy día se me quedó dormida la iglesia. Parece que no fueron liberados. Tenía que haberlo liberado uno a uno la semana pasada. Tú te tienes que levantar. Tienes que decir: yo era, pero en Cristo Jesús yo soy. Yo era un derrotado, pero en Cristo Jesús yo soy más que. Grítelo: soy más que. Entonces, afligido es la palabra maxá en hebreo. ¿Qué significa esta palabra? Incapacidad. En hebreo es maxá, M-A-C-S-A, que es incapacidad. Afligido es estar en un lugar estrecho. Estamos hablando de mentalidad. ¿Va conmigo la iglesia? Estar en un lugar estrecho o confinado. Cuando estamos afligidos, así nos sentimos, confinados. Amén. Otra palabra viene de la raíz texú, T-S-U-C, texú, que es la palabra comprimir o oprimir, angustiar. Cuando alguien me dice a mí: apóstol, yo me siento afligido, te sientes comprimido. ¿Dónde viene la aflicción? En la mente. ¿Aló? Hay una aflicción, una compresión, una estrechez en la mente, oprimido mentalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 400 que vinieron en esta condición venían estrechos en su mente, venían oprimidos en su mente. ¿Qué produce esto? Dos cosas. Número uno, depresión y angustia. Una persona que se siente estrecha va a estar con depresión. Una persona que se siente estrecha está angustiado. Le voy a agregar una tercera: frustrado. Cuando usted está estrecho, usted está frustrado porque usted no logra sus objetivos, usted no logra sus planes. Hay pueblo de Dios esta mañana en este lugar. Entonces, ellos vinieron de esta manera, estaban confinados, es un lugar estrecho, es como una cárcel mental. Los hombres nos han puesto límites, la sociedad nos ha puesto límites. ¿Aló? Pero Dios no tiene límite. Dios es un Dios ilimitado. ¿Está conmigo? Entonces, aquí está. ¿Qué es lo que es esto? Es estar como en una cárcel, oprimido, angustiado, deprimido. Usted no puede conciliar el sueño. En la noche se acuesta pensando, se levanta pensando. Usted se levanta, durmió 7, 8, 10 horas las que haya dormido, y no es que usted se levanta cansado. Gracias, hermano. El resto no, todo el resto duerme 2 horas y están como tuna. No, es que hay días, tal vez no todos los días, pero no hay que hay días que usted se acuesta, duerme, se levanta y le pesa todo. Está cansado, cansada, está oprimido. Hay una opresión espiritual. Por eso yo le enseñé la semana pasada liberación, pero ahora tengo que enseñarle mentalidad. Entonces, usted se levanta. Entonces, aquí pregunta número uno, pregunta número uno: ¿está usted huyendo de algo? Segunda pregunta: ¿se siente usted estrecho en el matrimonio, en las finanzas, en la salud? ¿Se siente usted estancado? ¿Nadie? Cambio el mensaje, suban músico, adoremos, porque me equivoqué hoy día. Esto es para las 11:30.
¿Cuántos aquí se sienten estrechos en alguna área de su vida? ¿Cuántos aquí se sienten estancados? Ay, que usted está estancado y está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no le resultan las cosas. En la familia, en el negocio, en la finanza. ¿Qué es lo que ocurre? A David le llegan estos hombres. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Hermano, hermana, yo le pude haber enseñado la semana pasada a ustedes liberación. Pero si tu mentalidad no cambia, no vas a ser libre. Yo he orado por gente, las hemos liberado aquí y salen y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? A eso yo le llamo tocados, pero no cambiados. Gente que cae al suelo, la unción, saltan, lloran y todo lo demás, precioso. Creo que es Dios el que los tocó, pero salen de este lugar y siguen siendo las mismas personas, tocados, pero no cambiados. Entonces, ¿qué es lo que es? Es el toque de Dios, es la liberación, pero también es el cambio de mentalidad. Entonces, la palabra endeudado es la palabra nachá en hebreo, que es una deuda por la fuerza. ¿Aló? Este es el sistema de la sociedad de hoy día. Lamentablemente, la gente para tener algo se tiene que endeudar. Para tener usted una casa se tiene que endeudar. Usted no quiere, pero se la ponen a la fuerza. Para comprarse una cama se tiene que endeudar. Usted no quiere, pero la sociedad se lo pone por la fuerza. Porque ¿qué quiere el diablo? El diablo te quiere estar atormentando con esa deuda. Es un plan diabólico todo esto. ¿Está conmigo la iglesia? Número 3, amargados. La palabra amargado es la palabra marar en hebreo. Atención. Fíjese esto. La palabra amargado es la palabra marar en hebreo, que es la palabra gotear. La persona amargada siempre está dando gotas de su amargura. Donde quiera que va, nadie me quiere. Todos me odian. El pastor no me llamó. No me invitaron a casa de paz. No me oraron. Tenía necesidad y no me dieron nada de comer. Siempre anda goteando. Siempre deja una gota de su amargura. La gota para allá, la gota para acá, la gota para allá. Y el otro que es medio leso, ¿aló? Y que también está medio amargado, agarra esa gota y una gota se transforma en dos. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, la palabra amargado es la palabra gotear. ¿Está conmigo? Siempre usted va a ver un rebelde que se quiere ir de la iglesia. Antes de irse, le va a hablar mal de la iglesia. Le va a hablar mal del pastor, le va a hablar mal del líder, le va a hablar mal de esto, porque está amargado. ¿Aló? Y siempre un amargado se lleva a otro amargado. ¿Aló? Viene un amargado de la iglesia. No, que la profeta Macarena no me oró. Me dio una palabra que no se cumplió. No es profeta de Dios. Y el otro dice, a mí también me pasó. De verdad, vámonos de esta iglesia, porque hay dos amargados. ¿Aló? Siempre ese es un espíritu que anda buscando, está contaminando. ¿Está conmigo? Entonces, como pastor de esta iglesia, yo recibo a toda esa gente. Al amargado que viene goteando. ¿Aló? Recibo al enlutado, a todo eso. Lo recibimos como iglesia, como pastores, lo recibimos. Entonces, ponga atención. La amargura es la raíz de todos los males. Entonces, le estoy hablando ahora de una raíz y le recuerdo el mensaje del domingo. Y el domingo vino Jesús ante el muchacho, el endemoniado. ¿Se acuerda? El endemoniado, vino Jesús y le preguntó a papá, a su padre, ¿de cuándo es que esto ocurre? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde se abrió la puerta para que este muchacho tenga esos demonios? Ahora, pregunta,
Jesús era Dios. Ay, Dios santo, aquí hay poca gente que sabe dónde está parado. Jesús era Dios. Era Dios. Y Dios todo lo sabe. Jesús sabía dónde había entrado el demonio. ¿Por qué pregunta? Porque nos quiere enseñar Él a nosotros que de todo lo que estamos viviendo hay una raíz. Y no podemos lidiar con la rama si primeramente no se va a la raíz. Usted no puede cortar la rama si no lidia con la raíz. Porque si no lidia con la raíz, cortó la rama y va a salir otra rama vieja, mala, sin fruto. Cortó la rama, va a salir otra rama sin fruto. Cortó la rama, va a salir otra rama sin fruto. El problema es la raíz. Y la Biblia nos enseña que la raíz de todos los males, golpea al que está a tu lado y dile: amargado, tienes que cambiar. Porque la Biblia dice: la raíz de todos los males es la amargura. ¡Aló! De ahí viene el otro espíritu. La amargura trae el otro espíritu. El otro trae el otro. Está conmigo. Entonces, está siempre goteando, etcétera. Primera de Crónicas 12, 1 al 2. Ya voy terminando. Hoy día le voy a dar salida a su amargura y un cambio de mentalidad. Escuche esto. Pastor, apóstol, ¿qué pasó después? Para que entendamos. David salió con este ejército a pelear. ¿Aló? Cuando el ejército, los amargados, los 400, todo lo que ya le expliqué, vinieron, David los empezó a capacitar, a perfeccionar. ¿Quiénes son estos? Estos, los valientes. Ahora, ¿qué pasa con los valientes? Después de cambiar su mentalidad, era gente que vivía en gozo. No sin problema, en problema, pero en gozo. Porque ahí está la forma de la persona que cambió su mentalidad. ¿Cómo está, hijo? Pastor, si supiera cómo estoy, apóstol. Hasta de la pega me echaron. ¿Y cómo te ríes? No sé. Usted me enseñó que eso es una bendición, porque Dios me va a abrir otra puerta de trabajo mejor. Porque el que no ha cambiado de mentalidad, cuando le vienen los problemas, nadie me quiere, todos me odian. Desde que estoy viniendo a la iglesia tengo más problemas. ¿Ha escuchado usted eso? Sí, claro, vas a tener problemas porque el diablo te va a querer llevar para allá de vuelta. Pero cuando tú cambias tu mentalidad, tú dices: estoy en victoria. Tú llamas las cosas que no son como que si fuesen. Entonces, Crónicas 12, 1, 2, por favor, póngame en la pantalla. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Sig. Eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con el arco. Oiga, Dios santo, ¿cómo lo hacían? Con una mano piedra y con la otra mano flecha. ¿Aló? Pero si no eran los que estaban goteando 8 capítulos atrás, llegaron a una cueva, aló, arrancando, con una mano están tirando piedra y con la otra mano agarran el arco y están tirando flecha. ¿Cómo lo estaban haciendo? Digo yo. ¡Wow! Estos estaban armados con arco y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, Dios te trajo esta noche, este día, esta mañana. Dios te trajo para que salgas de la cueva. ¡Aló! Te ministré liberación la semana pasada. Hoy día te voy a empoderar como un valiente de los hijos de Dios, como el ejército de Dios. ¿Para qué? Para que salgas de la cueva y vayas a pelear tus peleas. Vayas a pelear tus peleas allá afuera, para que le creas al Señor. ¡Aló! Porque llega un momento en que usted tiene que salir a pelear su propia batalla. Nosotros peleamos aquí contigo, oramos, intercedemos. Cada domingo te enseño la palabra de Dios. Estoy peleando contigo y por ti. Pero llega un momento que alguien se tiene que parar.
Alguien tiene que decir: ahora ya estoy preparado para ir a pelear mis batallas, para ir a pelear mis peleas. No puedo quedarme todos los días. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión que debe tomar hoy día? Cambiar su mentalidad de un refugiado a un guerrero. De uno que andaba goteando a uno que va a vencer. Hoy día necesitamos líderes de Dios. Líderes que representen el reino de los cielos. Líderes que pongan manos sobre los enfermos. Hombres y mujeres que se atrevan a liberar. Hombres y mujeres que se atrevan a predicar de Jesucristo. David creyó en estos 400, los enseñó y luego los envió a la batalla. ¿Está conmigo, iglesia? Y por último, hacer pacto. ¿Qué es un pacto? Yo estoy en pacto con Dios. 30 y algo años, ya ni me acuerdo cuántos años llevo en el evangelio, pero he peleado cada pelea, cada batalla, perseguido, vituperiado, escupido, etc. He peleado con mi propia carne durante 30 y algo años, pero a mis 26 años yo hice un pacto con Dios. Y yo le dije: Señor, hasta la muerte te voy a servir. ¿Aló? Hay gente que por cualquier cosa deja de creer, ya no quiere venir a la iglesia. Entonces estoy en un pacto con Dios. Número 2, estoy en pacto con mi pastor. Yo tengo mi pastor, mi jefe, el que supervisa mi vida. Soy libro abierto para con él. Él es el que me discipula, él es el que me forma, él es el que me adiestra, él es el que me empodera. ¿Aló? Hay momentos que he vivido difíciles con él. Sí, los he vivido. Y el enemigo me ha dicho: ándate. ¿Para qué? Más encima él está allá en Estados Unidos, tan re lejos. Búscate uno por aquí cerca. Así me ha dicho el diablo. Amén. ¿Para qué te congregas acá? Si tú vienes allá de Venezuela, tienes tu pastor allá, escríbele por WhatsApp que te discipule. Chúpate esa. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero hace 22 años yo hice un pacto con Dios. Hace 30 y algo años. Y hace 22 años hice un pacto con el hombre de Dios. Y no busco perfección. Busco a Dios hablándome a través de él. Y si Dios me habla a través de él, yo voy a seguir en pacto. Si Dios me dijo, él es, y me llevó allá, él es el hombre, hasta que Dios diga lo contrario. No por situaciones, no por amargura. ¡Aló! Porque de repente me he amargado, hermano. Papá, te amo. Si ves esto, te amo. Es para que esta gente entienda nomás. Pero a veces me he amargado. Y mi mente, mi corazón, mi alma dice: salte de esa cobertura. ¿Aló? Y yo me voy a orar y digo: Señor, yo soy hombre de pacto. Y Dios está en pacto conmigo. Y yo estoy en pacto con Dios. Me he equivocado. He cometido errores. Pero Dios no ha roto su pacto. Y yo aprendo de Dios. Si Dios me tiene misericordia, si Dios me tiene paciencia, si Dios me ama, ¿cuánto más yo tengo que tener? Entonces, ¿qué pidió David? Los preparó, los adiestró, les cambió la mentalidad de ser un refugiado a ser guerrero. Pero luego le dice: pero quiero que estés en pacto conmigo. Ese ejército estaba en pacto con David. Ese ejército fue a las batallas con David. Ahí estuvieron, levantaron sus brazos, pelearon por ellos, por él. Algunos murieron, pero mantuvieron el pacto. Dile al que está a tu lado: tienes que ser un hombre, mujer de pacto. Pacto con Dios, pacto con la casa, pacto. Pastor, ¿cómo yo muestro mi pacto con esta casa? ¿Cuánto ha sido bendecido aquí? Ahora los menos, ¿ves? Recién todos, aleluya, gloria, saltaban. Ahora los menos. ¿Cuánto ha sido bendecido aquí? Entonces, ¿estás sirviendo en algún departamento?
te ha hecho parte de la iglesia, cuando usted está agradecido, usted lo demuestra. ¿Cómo lo demuestro? Yo no le pido que usted me traiga dinero ni nada. Sirva, predique, traiga gente los domingos, invite a alguien, véngase con alguien que necesita de Jesús. Comprométase con la casa, comprométase con la obra del Señor. Compromiso es demostración de pacto. Aló, yo estoy casado. Aló, estoy comprometido y tengo que cumplir con mis obligaciones de sacerdote, de esposo. No puedo decir, ay, no sé, yo no tengo dinero, ve tú cómo pagas las cosas, las cuentas. Estoy comprometido, tengo que ayudar. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ellos estaban en pacto. ¿Y cuál es el pacto? Para que entendamos, no tiene que ser con una iglesia, aunque es la iglesia el medio, sino que es con Dios para traer el reino de Dios aquí y ahora. ¿Qué significa eso? Para que se cumpla la palabra. Y en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús, toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuál es el compromiso de un guerrero? Pelea sus propias batallas, pero está trayendo gente a los pies de Cristo. Está salvando almas para el reino de los cielos. Y 2 de Samuel 23. Termino. Deme 5 minutos más. Termino. 2 de Samuel 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, José, Besabé, etc. Seguimos. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Anoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Aleluya. Y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, uno de los que había venido a la cueva, a Dodo, Aloita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos. En ese tiempo era gente natural, en este tiempo son espíritus demoníacos. Lo que le enseñé el domingo. En ese momento desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. ¿Aló? Fíjense, hay 2 tipos de personas: el ejército y el pueblo. Hello. Hay 2 tipos de personas: ejército y pueblo. El pueblo se había alejado. Quiero terminar. Escuche esto. Cristo Jesús, ¿qué vino a hacer? Lo bueno. ¿Dio vista a los ciegos? ¿Levantó a los paralíticos? ¿Sanó a los leprosos? Pero en la cruz estaba solo. ¿Dónde estaba el pueblo? Cuando lo presentan y preguntan, ¿a quién quieren? ¿Al ladrón o al que hace milagro? ¿Qué es lo que gritó el pueblo? Al ladrón. ¿Cuál es la razón? Aunque vieron los milagros de Dios, estoy terminando, agarra esto. Aunque vieron a Dios haciendo milagros, la mentalidad de ellos nunca cambió. Su mentalidad seguía siendo una mentalidad de gente esclava. ¿Está conmigo la iglesia? Por eso no estaban ahí. ¿Qué tenían que haber gritado? A Cristo, a Cristo. Pero ¿a quién gritaron? Al ladrón. Y Cristo fue a la cruz solo. Y muchas veces, hoy día, así está Jesús. La gente viene, el pueblo, ayúdame, sáname, libérame, esto,
aquí, pero cuando hay que pelear la pelea del reino, el pueblo no está. Porque ese pueblo tiene mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es igual a una mente aterrorizada, con temor a ser muerto. ¿Está conmigo la iglesia? Estoy terminando, se me están durmiendo. ¿Aló? ¿Qué mentalidad? Mentalidad de esclavo. Este hombre, habían dejado Israel, el pueblo, y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y su mano quedó pegada, su mano a la espada. ¿Aló? ¿Y qué dice? Terminando. Y aquel día Dios dio victoria. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Dice gran victoria. ¿Aló? No dice victoria solamente. Dice, y ese día que este hombre con una mentalidad de guerrero, con una mente de guerrero, uno que había salido ya de la cueva, uno que había dejado de gotear, uno que había dejado de estar en amargura, uno que había dejado de pensar en el pasado, uno que estaba declarando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, agarró la espada y dio para la izquierda, dio para la derecha, dio para la izquierda, dio para la derecha, dio para la izquierda, dio para la derecha. ¡Aló! Y no paró de matar filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Qué quiere decir eso? No estaba mirando cuántos filisteos estaban delante de él. No estaba mirando cuántos problemas estaban delante de él. No estaba mirando las personas que estaban delante de él. Él dijo, voy a pelear la buena batalla de la fe. Voy a pelear la buena batalla de la fe. A izquierda, a derecha, a izquierda, a derecha, a izquierda, a derecha. ¡Aló!